Hola, ¿qué tal están? Comentario de la filosofía en el mundo de Karl Jaspers. En este vídeo voy a ofrecer algunos comentarios sobre una parte del capítulo último de su libro Iniciación al método filosófico, que se titula precisamente La filosofía en el mundo. Decir que Karl Jaspers es un gran filósofo alemán contemporáneo que nació en Alemania en 1883 y murió en Basilea, en Suiza, en 1969. Escribió numerosas obras de filosofía, de psicología, de psiquiatría, etc. También pues fue profesor pues en la Universidad de Heidelberg y en otras universidades. Realmente en esta obra pues habla de cuestiones de tipo existencialista, fundamentalmente. De hecho, su filosofía se ha clasificado como un existencialismo metafísico, y realmente así lo es, a mi juicio. A partir de ahora comentaré algunas partes de ese último capítulo titulado La filosofía en el mundo, de su libro Iniciación al método filosófico. Dice, pues en una primera frase, Jaspers: sea lo que fuere, la filosofía está en nuestro mundo y tiene que referirse a él. En este sentido, Jaspers sigue la línea de otros filósofos anteriores a él y también coetáneos, como Ortega y Gasset y otros muchos, que insisten en que tiene que haber una incardinación del pensamiento filosófico con el presente, con la realidad mundana. Otro gran filósofo que ha dicho algo parecido es precisamente Gustavo Bueno, como se sabe. Gustavo Bueno insiste en su materialismo filosófico que la filosofía está integrada en el presente, es una crítica, una trituración del presente, de las ideas, de los conocimientos, en el sentido de llegar pues a unos resultados objetivables o por lo menos objetivos, y sobre todo analizar también los entresijos de la sociedad contemporánea, del mundo actual, y también desarrollar pues, con la máxima potencia el pensamiento crítico. Y a mi juicio en esa línea también está este psiquiatra y también gran filósofo que fue Karl Jaspers. De hecho, aparte de sus obras, que son realmente muy valiosas, sus obras escritas, sus escritos filosóficos, sus libros filosóficos, también se pueden observar y ver y escuchar sus entrevistas que están en un canal como por ejemplo YouTube, y que están accesibles a todo el mundo, incluso con subtítulos en español en algunos casos, etc. Por tanto, a partir de ahora comentaré pues, algunas partes, algunas frases o párrafos de este capítulo final de su libro Iniciación al método filosófico. Dice en una primera frase en este capítulo Jaspers: sea lo que fuere, la filosofía está en nuestro mundo y tiene que referirse a él. Eso pues ya lo he comentado. Y la siguiente frase dice así: es cierto que rompe los límites del mundo para moverse en lo infinito, pero regresa para hallar en lo finito la base histórica única en cada caso. Y sigue escribiendo: penetra en los más amplios horizontes que atraviesan el ser del mundo para experimentar en lo eterno lo actual. Pero aún la más profunda meditación adquiere su sentido referida a la existencia del hombre aquí y ahora. Ciertamente en estos dos párrafos que he leído de Jaspers, pues se nota que el pasado también es algo esencial, importante en la vida humana. Somos seres históricos, también lo decía Ortega y Gasset, por supuesto. Realmente lo finito es lo histórico, lógicamente, y podemos aprender de la historia, de los hechos que han sucedido y también de las circunstancias que se han producido, de los cambios sociales, de los cambios tecnológicos, los cambios en las formas de vida, y también los cambios en el pensamiento que se han sucedido a lo largo de las décadas, de los siglos, fundamentalmente, etc. Por lo tanto, también hay que señalar que Jaspers es muy consciente de que gracias al pensamiento simbólico, al pensamiento abstracto, en definitiva, podemos trascender la finitud y intentar alcanzar lo infinito, o por lo menos pensar en lo infinito. Y eso también es algo que nos distingue muy claramente de los animales irracionales. En ese sentido, pues también es una reivindicación, en cierto sentido, de la inteligencia humana y sobre todo de su capacidad de abstracción, podríamos decir. A continuación escribe Jaspers: la filosofía considera los criterios más elevados, el cielo estrellado de las posibilidades, y a la luz de lo aparentemente imposible, busca el camino que conduce a la nobleza del hombre en la manifestación de su ser existente. En este párrafo dice varias cosas muy importantes. Jaspers habla de varios aspectos. Primero habla del cielo estrellado, pues una cierta similitud con
lo que aparece en la tumba de Cam, ¿no? Lo maravilloso del cielo estrellado, el asombro que causa el cielo estrellado, la magnitud del universo, la magnitud de las galaxias, y en ese sentido, pues esa admiración es algo propio de la filosofía, como también lo había establecido y considerado el propio Aristóteles en su Metafísica. Por otra parte, lo aparentemente imposible se refiere a que los seres humanos son capaces de desarrollar inventos tecnológicos asombrosos. De eso, pues, es algo que en tiempos de Jaspers, que murió en 1969, pues ya él mismo había observado, sobre todo a partir de los años 50, 60, cuando empezó la carrera espacial tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos. Y en ese sentido, pues realmente todo eso pues indica que la inteligencia de las personas puede llegar a límites insospechados. En ese sentido, también él insiste en la cuestión de la nobleza del hombre. Y habría que interpretar o entender qué entiende él por nobleza del hombre. En cualquier caso, voy a referirme más bien a lo que entiendo yo también por nobleza del hombre. Nobleza del hombre es buscar el máximo desarrollo, exprimir al máximo las posibilidades tanto intelectuales como emocionales, como creativas de cada sujeto. Y en ese sentido, claro, partiendo de la libertad de cada individuo, si quiere desarrollar esas posibilidades o si considera que es innecesario o que no merece la pena o que él entiende la vida de otra forma muy diferente, por ejemplo, en relación con esta cuestión de la nobleza humana. La nobleza aquí se refiere a lo más grande que tiene el ser humano, que puede ser, por supuesto, la racionalidad, los sentimientos, el amor, la compasión, la solidaridad, los valores éticos, fundamentalmente, también, y también pues, la capacidad creativa. También, por supuesto, la apreciación del arte, de la cultura, en definitiva, todo lo que nos hace más humanos. Y en el siguiente párrafo, pues dice Jaspers lo siguiente, y posteriormente, una vez leído el párrafo, lo comentaré. La filosofía se dirige al individuo. Funda, escribe o dice Jaspers, porque esto también fue emitido por radio, por la radio alemana, funda la libre comunidad de los que en una voluntad de verdad confían en los demás. En esa comunidad quisiera poder entrar el que filosofa. En todo tiempo existe en el mundo, aunque en él no puede llegar a ser, una institución sin perder la libertad de su verdad. El que filosofa no puede saber si pertenece a ella. Ninguna instancia decide acerca de su admisión. Quiere vivir de modo que por su pensamiento sea posible esa admisión. En definitiva, la filosofía no se dirige solamente a los profesores de filosofía, a los especialistas en filosofía, a los doctores en filosofía, a los licenciados en filosofía. No solamente a esas personas, se dirige a todas las personas, a todos los individuos que quieren saber cómo vivir mejor, cómo entender mejor la realidad, cómo cuestionarse lo que sucede, las cosas que se expresan, los libros que se escriben, pues analizarlos y saber entenderlos y saber utilizarlos para su propio crecimiento personal, para su crecimiento intelectual. En definitiva, tiene todas esas funciones, también para reflexionar sobre infinidad de cuestiones que nos afectan en la vida constantemente y también sobre la mejor forma de vivir o las mejores formas de vivir supuestamente. En definitiva, como sabemos, la filosofía se interesa por todo y por tanto también se dirige a los individuos que también se interesan por absolutamente todas las cosas. Por tanto, también incidir en la importancia de la voluntad de verdad. La filosofía busca la verdad o busca las verdades, busca el conocimiento cierto, la certeza en el conocimiento, como también buscaba, por ejemplo, Descartes, sin ir más allá. También el valor de la confianza como valor ético y valor psicológico, también podríamos decir, pues es una confianza que no solamente es autoconfianza en uno mismo, sino también que puede ser confianza en general en los demás, en la sociedad, hasta cierto punto, lógicamente, porque también las personas tienen que ser precavidas, tienen que ser prudentes, porque actualmente y en tiempos de Jaspers pues también era así. Él sufrió las consecuencias de la, como todos, de la Segunda Guerra Mundial, los que vivían en esa época, y por supuesto eso lo tiene presente en su filosofía y le afectó a él directamente también, como se sabe por su biografía. Realmente la libertad de decir las verdades, eso también es algo propio de la filosofía y propio de las personas.
Por lo tanto, hay una libre comunidad de personas que quieren ser críticas, que quieren pensar, que quieren cuestionar lo que sucede en la realidad, y de esa manera pues el individuo se siente de alguna manera más confiado en lo que hace, en lo que decide, en la conducta que tiene, etc. En otro párrafo, estoy leyendo pues, la primera página y ahora empezaré un poco de la segunda, de este último capítulo del libro Iniciación al método filosófico de Karl Jaspers, escribe Jaspers: «Mas, ¿cómo se comporta el mundo para el filósofo?», se pregunta este gran pensador. Dice: «Hay cátedras de filosofía en las universidades. En nuestros días son una confusión. La filosofía es respetada cortésmente, por tradición, pero en secreto se la desprecia». Son palabras que suenan como muy actuales. Está extendida la opinión de que no tiene nada importante que decir, que tampoco tiene ninguna importancia práctica. Aunque su nombre lo menciona, la opinión pública no es acaso como si no existiera. Al menos su existencia se atestigua por la oposición que se manifiesta contra ella. En este párrafo del libro de Jaspers, pues aparece el desprecio que se notaba en tiempos de Jaspers, estamos hablando del siglo XX, pues 1930, 40, 50, 60 y los años siguientes, en que ya había ese desprecio por la filosofía, porque se consideraba que era como una disciplina, un conocimiento muy abstracto, muy teorético, muy teórico, podríamos decir, muy especulativo, y que por tanto podía ser sustituida por la ciencia o por las ciencias, y que era como un conocimiento inútil, propio de estar en una torre de marfil, alejado del mundo, de la vida, etc., aunque eso no era cierto. Realmente, y todo esto sucedía también en la época de Jaspers y actualmente, porque se consideraba que la jerga filosófica pues era excesivamente complicada, era parecida a una escolástica, parecida a la escolástica medieval, y por supuesto también la escolástica medieval es una jerga, y en ese sentido pues se consideraba que había que seguir las directrices de lo que decía la opinión social, la opinión pública de cualquier país, o sea, como que lo que dice la mayoría es lo correcto, es lo válido y es lo cierto, y lo que digan pues un grupo más o menos grande o una parte más o menos grande de especialistas en filosofía es algo secundario, es algo marginal, que como no es apoyado por la mayoría de las personas de una sociedad, pues no tiene ninguna importancia. Pero es que eso actualmente también se dice en pleno siglo XXI, en estos últimos años, y anteriormente también. Es falso, pero esa es la realidad. Se desprecia la filosofía en muchos ámbitos de la sociedad, en otros no, pero diríamos que la mayoría de la gente se desinteresa aparentemente por la filosofía, aunque la esté practicando realmente día a día, porque toda persona que piensa está haciendo filosofía, de alguna manera. Pero ellos no lo saben, es como lo que decía Molière de que estoy hablando en prosa sin saberlo, o decían otros autores, ¿no? Hablando en prosa sin saberlo. Pues esto es lo mismo, hay mucha gente, toda la gente practica la filosofía sin saberlo o sabiéndolo, en cualquier caso. Y eso de que no tiene nada importante que decir la filosofía es falso totalmente, porque la filosofía nos ayuda a decidir en opciones de nuestra vida, que pueden ser diferentes, también a examinar nuestras conductas, nuestras decisiones, también ayudarnos a vivir más placenteramente, mejor, más felices, en lo que cabe, etcétera. Por lo tanto, también, de hecho, muchas empresas norteamericanas están empleando a personas que se han licenciado en filosofía o han conseguido un grado en filosofía o un doctorado en filosofía, porque para tomar decisiones muy importantes o importantes, son buenos los consejos de los filósofos, de los que se dedican a la filosofía, porque están especialmente capacitados para analizar muchísimos detalles y muchísimos aspectos que otras personas no tienen en consideración. Y sobre todo la filosofía profundiza, analiza en profundidad las cuestiones, las situaciones, las posibilidades de algo, cuál es lo mejor, qué es lo peor. Entonces, en ese sentido, la filosofía nos hace mucho más críticos, nos hace mucho más inventivos, más creativos, y eso es algo que demanda la sociedad digital actual. Por tanto, se entiende perfectamente que esto suceda. Por lo tanto, también remarca Jaspers que la existencia de la filosofía se atestigua precisamente por su lucha contra ella, que se manifiesta por parte de un cierto sector de la sociedad, que suele ser más o menos amplio. En ese sentido, el propio Jaspers, en el siguiente párrafo, insiste en esta cuestión y escribe lo siguiente. Dice Jaspers: «La oposición puede percibirse en expresiones como estas:
La filosofía es demasiado complicada, no la entiendo. Me resulta demasiado elevada. Es para especialistas. No tengo aptitud para eso, por lo tanto no me interesa. Lo que es lo mismo que si se dijera que no se necesita preocuparse por la cuestión fundamental de la vida, que le está a uno permitido perderse en un gran trabajo con una total irreflexión, en cualquier cuestión especial de la práctica o de la erudición, sin preguntar por su sentido y por lo demás tener sus opiniones y sentirse satisfecho con ellas. En definitiva, en este párrafo lo que quiere decir el propio Jaspers es que realmente pues no sirve como excusa decir que la filosofía es demasiado complicada, aunque lo sea en algunos casos, o que no se entiende. Tampoco se entiende por parte del que no conoce la física o la química o la biología, pues esas ciencias no se las conoce, no se las entiende, y con el aprendizaje, con la práctica, se puede conseguir. Y lo de la aptitud para eso también es algo muy relativo y muy discutible, porque además la ventaja que tiene la filosofía es que hay filosofía mundana y filosofía académica. Y hay libros de filosofía, como los diálogos de Platón, que los puede leer cualquiera, simplemente que sepa leer y escribir correctamente y que tenga un mínimo nivel cultural, o un mediano nivel cultural, vamos a decirlo mejor así, y que es más preciso, un adecuado nivel cultural, para ser más exacto, y a partir de ahí lo puede leer cualquier persona, Platón. Y hay otros filósofos que también se pueden leer perfectamente por parte de personas que no son expertos en filosofía, como Unamuno, por ejemplo, en bastantes obras de Ortega y Gasset también, porque escribe de una forma bastante clara y entendible, y hay otros muchos filósofos que así lo hacen también, y hay muchísimas obras filosóficas que se pueden entender. Por ejemplo, me estoy acordando ahora de algunos libros de Fernando Savater, como Política para Amador, su hijo, o Ética para Amador, que los pueden leer los adolescentes tranquilamente y sacan enormes enseñanzas de la lectura de ese par de libros, por ejemplo, y hay muchísimos más. En ese sentido, también existe la novela filosófica, etcétera, etcétera. Por tanto, esa excusa no sirve, o esas excusas no sirven. Por lo tanto, claro, Jaspers insiste en que hay que preocuparse por la cuestión fundamental de la vida, que es qué sentido tiene la vida, qué es la existencia, qué es la vida, por qué vivimos, para qué vivimos, o por lo menos buscar respuestas a esas preguntas de alguna manera. Y sobre todo utilizar la capacidad reflexiva y no la irreflexión en muchas cuestiones vitales. Por lo demás, claro, se pueden tener numerosas opiniones y esas opiniones no estar bien fundamentadas en hechos, en una profundización adecuada para tener opiniones basadas en datos reales y en análisis reflexivos válidos y correctos, y no simplemente en prejuicios, en supersticiones, en ideas falsas, en definitiva, en paralogismos también, en falacias. Por lo tanto, esta lucha contra las falacias, contra los prejuicios, las ideas falsas, las exageraciones, las manipulaciones, esa es la tarea propia de la filosofía. Y es la actividad también específica de los que filosofan y de los que leen filosofía. Luchar también, entre otras cosas, contra los engaños, las falacias, las manipulaciones, etc. Por lo tanto, el que lee filosofía, el que se interesa por la filosofía, está luchando contra los engaños, las mentiras, las falacias, etc. Y está también basándose en la verdad, en el conocimiento cierto, verdadero, aunque es verdad que hay algunas ocasiones en que pues no se llega a un conocimiento absoluto y minucioso de muchas cuestiones. Eso es también evidente, pero eso también se reconoce por parte de la filosofía. Por otra parte, ya para ir terminando en este acercamiento analítico o reflexivo a pues 2 páginas prácticamente, que no llego ni a acabar las 2 páginas, de este último capítulo del libro de Jaspers, en otro párrafo, en el siguiente párrafo, dice Jaspers: la oposición contra la filosofía se encarniza. Un instinto vital, impenetrable a sí mismo, odia la filosofía. Es peligrosa. Si la comprendiera, tendría que cambiar de vida. Con otra disposición de ánimo, conseguiría ver las cosas con una luz hasta ahora extraña para mí, y tendría que juzgarlas nuevamente. Mejor será que no piense filosóficamente. Es un párrafo maravilloso, magnífico de Jaspers, como todos los de este libro y en general de todos de su filosofía, pero aquí él es clarísimo. Realmente mucha gente no quiere pensar filosóficamente, no quiere profundizar en las ideas, en los conocimientos, en lo que se dice, en las opiniones, etcétera, porque si profundiza se da cuenta de que muchas cosas de las que piensa pues no son correctas, o son erróneas, o no son válidas,
o no están justificadas, y entonces es como disminuir su propio ego de alguna manera, que en realidad no sería así. Entonces, claro, se pueden juzgar las cosas nuevamente, ver nuevos aspectos que no se había pensado en ellos, reformular las cuestiones, reformular las soluciones, cambiar las soluciones, criticarlas, volver a analizarlas. En definitiva, claro, como el propio Jaspers dice, la filosofía es peligrosa, porque parece que es mucho más sencillo vivir de una manera muy directa, muy intuitiva, absolutamente intuitiva, sin pensar prácticamente, ¿no? O pensando lo mínimo. Esto no quiere decir que haya que pensar absolutamente todo en la vida. Si va uno a coger un vaso de agua, a ver cómo lo cojo de una manera o de otra, lo pongo 5 centímetros más hacia un lado, 5 centímetros más hacia otro, salvo que eso sea necesario pensarlo. No, tampoco se trata de eso, que haya que repensarlo todo excesivamente, pero sí pensar en cuestiones relevantes o importantes para cada sujeto, para cada existencia personal. Y en definitiva, también el pensar es bueno para la sociedad, para los individuos que componen la sociedad, para buscar soluciones a los problemas económicos, a los problemas vitales, a los problemas sociales, a los problemas de, por ejemplo, de preservación del medio ambiente natural, pensamientos para conseguir que este planeta no siga afectado por el calentamiento global, o que la contaminación se consiga que vaya disminuyendo mediante aplicación de medidas oportunas. Y se podrían poner infinidad de cuestiones que se podrían analizar, pensar y reflexionar sobre ellas. En definitiva, esa es la tarea también de la filosofía. Y luego, en cuanto a la vida individual o personal, por supuesto que también. Mucha gente no quiere cambiar de vida y no quiere pensar en cómo puede cambiar de vida, aunque sea no en cosas muy grandes en su vida, pero sí hacer una transformación de su existencia precisamente para mejorarla y para precisamente avanzar en una dirección que sea positiva para el propio sujeto. En ese sentido, pues mucha gente opta por la comodidad de la vida, por lo ya conocido, por la rutina, por no salirse de la zona de confort que se dice actualmente en los últimos años en Occidente, y prefieren vivir de esa forma también. Es su opción libre, pero no parece que sea lo más acertado, o se puede pensar de esa manera también, que no sea lo más acertado. Bueno, en cualquier caso, pues con esto que he comentado me parece suficiente para un primer acercamiento a este capítulo del libro de Jaspers. Y solo me queda decir que muchas gracias a todos los que me han visto y escuchado. Muchas gracias también a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que hasta mi próximo vídeo, en que nos veamos en él. Hasta siempre, en definitiva.